Victor, please. Call me Doom. Víctor, por favor. Doctor Muerte. ¡Ay, pero qué idiota! Los cambios de nombre son una práctica que se hacía muy a menudo en el siglo pasado. Muchos padres de familia al escapar de sus casas se cambiaron el nombre, los muy hijos de pu. Pero no me refiero a esos cambios de nombre. Hablo de los que se hacían en doblajes en televisión. En una época predigital en la que el acceso a la información no era tan masivo como hoy en día, ahora que lo vemos en retrospectiva pareciera una época oscura en la que la maldad gobernaba en los corazones de los que adaptaban las películas. Llámame masacre. Espera, Thor. Somos aliados, ¿recuerdas? Gigantón, libélula, ¿de dónde han salido? Pero no todos los cambios eran malos, habían cambios justificados y así llegamos al personaje de Wednesday, que traducido sería miércoles, pero en Latinoamérica se llamó Merlina porque miércoles es una forma alternativa de nosotros para decir ¡mierda! Y cuando vi ese cambio de nombre en esta última serie que ha sacado Netflix, igual a la escena de Kira al tocar la Death Note, vinieron a mí un montón de recuerdos de otros cambios de nombres y también recordé los recortables y también los tazos y mi hi-fi. Por eso, hoy les traigo este video para deleite de ustedes, la comunidad más grande del doblaje hispanohablante y la más guapa también. Mira los que chats. Señor editor, suélteme la intro para este video. Les recuerdo que la empresa Toho Animation me ha dado permiso para reestrenar mi fan doblaje en pantalla completa. Ahora sí, grandote, bien bonito se va a ver. Así que este domingo 11 los espero a las 7 de la noche, hora de Perú. Les dejo el link arriba a la derecha para que vayan ahora mismo a activar recordatorio para que no se olviden y estén en ese estreno. ¡Comencemos! En la serie de la familia Addams, hace décadas transmitida en Latinoamérica, se hicieron varios cambios en los nombres. A Gómez lo llamaron Homero, a Pugsley Pericles, a Think Dedos, a Large Largo y a Tío Fester Tío Lucas. Y uno de los nombres que toma más importancia hoy por hoy debido al estreno de la serie de la hija de la familia Addams es Miércoles, llamada Merlina. Wednesday is certainly a unique name. Her name comes from a line from my favorite nursery rhyme. Wednesday's child is full of woe. Miércoles. Original y bonito nombre. Su nombre proviene de una frase de mi nana favorita. Los miércoles son tristes. Merlina. Ese nombre no es algo común. Su nombre es por una línea de mi canción de cuna favorita. Un sombrío día nació Merlina. Este cambio se ha conservado hasta el día de hoy debido a su importancia cultural en nuestra región, ya que es un nombre muy conocido por la audiencia, pero esto fuerza a que en la adaptación se tengan que ingeniar para que puedan hacer que las escenas que referencian al nombre mantengan sentido. I got you a little something. W. M. Our initials. It's made of obsidian. Te he traído algo miércoles. M y M. Nuestras iniciales. Está hecho de obsidiana. Te traje un pequeño regalo. Un medallón. Con la M. Es nuestra inicial. Está hecho de obsidiana. Órale, este carnal sí me comprende. Este tipo de cambios eran muy propios de la época de los 70s, 80s. Esto es algo que lo cuenta Lalo Garza, en la que se le hizo una entrevista y él hablaba sobre el Dr. Gero, al cual llamaron Maki Gero. La historia del Dr. Maki Gero, perdónenme. Aquí se habla del Dr. Gero, ¿verdad? Y seguro todos ustedes han oído hablar del Dr. Maki Gero. ¿Saben la historia del nombre Maki? La directora Gloria Rocha era una señora, es todavía una señora muy chapada a la antigua, por decirlo. Y ella era de los que si algo no le gustaba, ella le cambiaba. Le importaba un pepino lo que opinara el mundo, ella lo cambiaba. Cuando hablan por primera vez del Dr. Gero, a ella no le gustó el nombre. ¿Cómo que Gero? Gero suena como ojera, como grosería, como... O sea, eso es lo que ella cuenta, que se oía como una grosería y que no le gustó. Y tomando como ejemplo la franquicia de Dragon Ball, en un primer momento hubo un doblaje del anime en el que cambiaron los nombres de los personajes principales. ¡Cero! ¿Quién es Cero? Sí, señor. Ven conmigo.
Cachito, ¿tú no quieres? ¿Pero qué? Goku era Zero, Krillin era Cachito, Yamcha era Sedaki, Oolong Mao Mao, Lanch era Lanchita. Y a Bulma, pues a ella sí no le cambiaron el nombre. Pero no me hubiera sorprendido si es que le ponían Bulba. ¡Puta, qué rico! Esto pues lleva nuevamente a incongruencias que se originan por cambios de nombres, ¿no? Que hay referencias visuales a los nombres de los personajes, justo como estaba sucediendo con Merlina. Pero de estos hay más ejemplos. También podemos ver el caso de los supercampeones. El equipo de Steve Huga, si es que alguno de ustedes tiene la edad para recordar en esa época, el equipo de Steve Huga se llamaba franco-canadiense, pero nosotros veíamos una M en sus uniformes. Y, o sea, la M, ¿por qué? Que la M en dónde está en franco-canadiense. Esto es porque el equipo en japonés se llamaba Meiwa. Y de igual modo Benji Price tenía una W enorme en la gorra en la primera temporada. Y yo de niño pensaba, pues esa debe ser una marca, ¿no? Tipo Volkswagen. Pero no. Resulta de que esa era la inicial de su nombre, porque el personaje se llama originalmente Genso Wakabayashi. Pero si todo esto te parece así como, what the fuck, man, esos nombres, loco, espérate porque nos salvamos de una, esquivamos una bala por suerte. Buscando más, encontré este doblaje de prueba de la película Toy Story, la primera película en donde se lanzó el teaser trailer y pues se le hizo un doblaje de prueba, y no van a creer cómo se iba a llamar Buzz Lightyear. Bueno, me llamo Woody. Este es mi lugar. ¡Ay! Soy Buzz Año Luz y vengo en paz. ¡Gerald, haz algo! Íbamos a perder todo derecho a burlarnos de otros países con ese nombre, Año Luz. Además, no se puede estar traduciendo nombres, pues aquí por doquier. O sea, por ejemplo, Woody se traduciría como leñoso. No quiero vivir en un mundo como ese. No quiero llamarle leñoso a Woody. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo en el que la cosa se llama la mole. What is that? What do you call that thing? That's it. The thing. Yeah, you think this is bad, you should have seen him before. ¿Y esa mole? ¿Cómo le dicen a eso? La mole. Eso creo. Si creen que ahora es feo, antes estaba peor. Siendo justos, no parece tanto una mole. Googleé la palabra y me salen estas imágenes y no siento que esto sea tan sólido como para decir que la mole parece una mole. Más bien, se parece a una panela, por lo sólido precisamente. Pero habría que tener cuidado porque los sinónimos de panela también son chancaca, rapadura, piloncillo, papelón y el peor de todos, el peor, panocha. Reed Richards, Mr. Fantástico. La panocha. Otro de los nombres que fueron cambiados, a los cuales ya nos hemos acostumbrado mucho, es el Guasón. Guasón, pediste una oportunidad para compartir tu versión de las cosas. Me han dicho que has asesinado a unas 600 personas. Denle la bienvenida al Guasón. Buscando el significado, guasón significa que acostumbra a hacer guasa. Y guasa es ironía burlesca con que se dice algo. O sea, sí tiene sentido llamarlo guasón, pero pierde sentido cuando en una escena sale el nombre Joker en toda la pantalla y lo tienen que leer como guasón. Armed robbery, double homicide. Got a taste for the theatrical like you. Leaves a calling card. Y aparece este sujeto. Robo a mano armada, doble homicidio y... ¿le gusta lo teatral como a usted? Aquí dejó su tarjeta de presentación. El Guasón. Esto es justamente como el caso de Merlina. El nombre de Guasón ya lo tenemos tan impregnado en la mente, como si fuera una marca del personaje, que cambiarlo podría ser una decisión controversial. Por lo menos no se llama Poringa, digo Coringa. E honestamente acho que a gente está precisando rir. Então, vamos receber o Coringa. Mencionar el doblaje portugués ahora me hace recordar que ya les prometí, ya me comprometí a hacerles un especial navideño del doblaje portugués de Portugal. Y si tú eres seguidor nuevo y no sabes de lo que estoy hablando porque eres una mente inocente, seguramente que no sabes las joyitas que se tienen en el doblaje portugués. Si eres nuevo, por favor dime en los comentarios, quiero saber del doblaje portugués. Y los que son antiguos, respondan, le diga, uy man, no sabes lo que se viene, no sabes lo que se viene. Y de paso, vas por ahí y dejas tu like en este video, escúchalo como te lo pide. Touch me.
Y también vas y le das al botón de suscripción para que no te pierdas los próximos videos. Escuchar cómo te lo exige. Touch me harder. Y finalmente, lo que yo pensé en algún momento que esto tiene que ser un creepypasta. Lo que mora aquí en el primer lugar es sin dudas terrorífico. Como les dije, hubo una época en la que el doblaje, pues, le hacían unos cambios como vengan, tanto así que el personaje de Star Wars conocido como R2-D2, en inglés se escucha como R2-D2. R2-D2, a pleasure to meet you. R2-D2. Al llegar a Latinoamérica, alguien pensó, como que este nombre no vende, es muy apático decirle R2-D2. ¿Saben qué? Vamos a ponerle un nombre más amigable. Aprovechemos la fonética, solo se vive una vez. Y él es mi complemento, R2-D2, Arturito. Hola. ¿Pero qué? Vengo a rescatarla. Tengo a Arturito. Vine con Ben Kenobi. Espera, ¿qué? Arturito como Arturito. Arturito fue el máximo triunfo de estas criaturas mecánicas. ¿Pero qué? Y creo que incluso hubo un libro de colección o algo por ahí que encontré que significa de que esto ya no es mentira, esto ya no es un montaje. Pues resulta que a Luke Skywalker le iban a llamar Lucas Trotacielos. ¿Qué? Estimados futuros adaptadores del doblaje, por favor tengan en cuenta que en sus manos está el destino del cine y animación en Latinoamérica. Si ustedes cometen un error, se puede convertir en un meme, en un momento indigno para Latinoamérica. Traduzcan con mucho cuidado y sean empáticos con toda la región, pues... Soy Bosaño. Amigos y amigas, no se olviden que este domingo 11 es el reestreno en pantalla completa de mi fandub de Boku no Hero Academia. Será a las 7 de la noche, hora de Perú, y ya pueden ir al enlace que les estoy dejando aquí en pantalla para que vayan y activen un recordatorio. Así el domingo su celular va a estar vibra, que vibra, que vibra, que vibra, y les va a decir, oye, ya salió el video, anda, corra, apúrate, deja todo. Si estás por casarte, deja. Si estás en un velorio, vete. Si tu esposa está dando a luz, corre. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!